Bienvenidos a este video de Derecho Procesal, en el cual explicaremos el proceso especial llamado rendición de cuentas. Lo explicaremos Laura Morales, Ana María Molina, Juan Camilo Franco, Carlos Mario y Ana Milena Briñas, y quien les habla, Esteban Bolaños. En este video explicaremos el proceso especial llamado rendición de cuentas, en el cual se busca que las autoridades administrativas den un informe acerca de sus gestiones. Asimismo, este proceso se divide en dos tipos: rendición de cuentas espontánea y rendición de cuentas provocada. De esta manera, en este proceso hablaremos acerca de la competencia, algunas conductas que puede tener el demandado y los artículos que regulan este proceso. Competencia. De acuerdo con el factor territorial, en concurrencia con el fuero contractual, si las cuentas son consecuencia de una obligación contractual, la demanda se formula ante el juez donde deba rendirlas o en el domicilio del demandado. Si la demandada es una persona jurídica, la demanda debe presentarse en su domicilio principal, tal como lo expresa el numeral 3 y 5 del artículo 28 del Código General del Proceso, respectivamente. Por el factor objetivo será competente el juez civil o municipal, teniendo en cuenta la cuantía, que depende de la suma de pretensiones, como lo dice el numeral primero del artículo 26 del Código General del Proceso. El objeto de este proceso es que los destinatarios de una actividad o actuación administrativa pidan que quien la ejerció rinda las cuentas, es decir, que todo aquel que conforme a la ley esté obligado a rendir cuentas de su administración lo haga, y voluntariamente no ha procedido a hacerlo. Aquellos destinatarios que no conocen las cuentas demandan a quien haya realizado la gestión administrativa para que rinda cuentas. En este evento, el demandante debe, a pesar de que no conoce las cuentas, hacer una estimación bajo la gravedad del juramento de cuáles son las cuentas que considera debe rendirse, qué es lo que a él le deben o lo que él quede debiendo. Porque es importante tener en cuenta que la pretensión en este proceso es que se rindan las cuentas, más no que las cuentas salgan al favor del demandante. Un claro ejemplo podría ser el caso que una persona formule una demanda para que le rindan cuentas y que al rendirle cuentas resulte un saldo a su cargo. Se podrá entender que no ha perdido el pleito, puesto que la pretensión u objetivo aquí es que se rindan las cuentas, más no que las cuentas salgan a su favor. En el caso de la rendición provocada de cuentas, el demandante debe hacer una estimación de esas cuentas, que si bien tiene el formato de juramento estimatorio, no está sujeto a las sanciones del artículo 206, por la razón de que el demandante que hace esta estimación jurada no conoce las cuentas, de manera que aquí no se aplican las sanciones previstas en el artículo 206. Formulada y admitida la demanda con ese requisito que venga con el juramento, el demandado puede tomar las siguientes conductas. Nos remitimos al artículo 379 del Código General del Proceso. Así entonces, encontraremos que el demandado, en este caso, puede tomar las siguientes conductas: guardar silencio, alegar que no se encuentra obligado a rendir cuentas o, aunque esta que voy a mencionar no se encuentra estipulada en el Código General del Proceso, se presenta que el demandado desconozca el monto, pero no se niega a rendir las cuentas. Empezando, en primer lugar, cuando nos referimos a que guarde silencio, queremos decir que el demandado no formula defensa alguna. Se prescindirá de la audiencia y se dictará auto de acuerdo con dicha estimación, el cual presta mérito ejecutivo. Es decir, que el demandado puede guardar silencio, en cuyo caso el juez, sin convocar una audiencia, dicta un auto con base en el cual aprueba las cuentas que fueron estimadas por el demandante. En segundo lugar, tenemos en cuenta que el demandado alega no estar obligado a rendir las cuentas, en cuyo caso el tema se debe resolver dentro del proceso y por sentencia se decide si la persona está obligada o no a rendir cuentas. En caso de que sí, se le da un plazo para rendirlas y se corre traslado al demandante para que manifieste si las objete o no. Si las objeta, se adelantará un incidente que va a concluir con la suma establecida. Si vencido el demandado, que dijo que no estaba obligado a rendir cuentas y le dan un plazo para rendirlas, pero no lo hace, se aprobarán las cuentas que el demandante haya estimado bajo juramento con la demanda.
Si el demandado no formula objeciones, el juez las aprobará y ordenará el pago de la suma que resulte a favor de cualquiera de las partes. Aún más, es importante resaltar que este auto no admite recurso y presta mérito ejecutivo. En tercer y último lugar, pero no menos importante, encontramos la conducta del demandado que hace referencia a que éste desconozca el monto, pero no se niega a rendir las cuentas. En este caso, el juez, tras la manifestación del demandado, tramitará un incidente para definir cuál es el monto de las cuentas. La rendición de cuentas es una forma en la cual alguna persona que por medio de un contrato civil o de alguna obligación emanada por la ley se vea obligada o correspondida a declarar qué tipo de acciones se llevaron a cabo con los bienes que le fueron encomendados. Es así como en la rendición de cuentas espontánea debemos citarnos principalmente en el artículo 380 del Código General del Proceso, que de forma clara dice: quien considere que debe rendir cuentas y pretenda hacerlo sin que se le haya pedido. Esto quiere decir sin que haya ningún tipo de inmediación de orden judicial que apremie la rendición de cuentas, sino como un acto voluntario de la persona que tenía a su favor algunos bienes ajenos a su patrimonio. El caso del contrato de mandato, de las acciones que se hacen en liquidaciones de sociedades patrimoniales, el albaceazgo y aquellas obligaciones que sean fruto de la utilización de algún bien que no corresponda al patrimonio de la persona que fue encargada para administrar determinados bienes. En la rendición de cuentas espontánea, el demandado puede tener las siguientes conductas. Primero, no manifiesta oposición ni objeta el monto. Esta actitud es un allanamiento a la demanda y por lo tanto el juez dictará un auto aprobado de las cuentas, las cuales serán susceptibles de recurso de oposición. 2. Manifiesta que no está obligado a rendir las cuentas. Por ende, el tema se decide dentro de la sentencia, si está o no está obligado. Si en la sentencia se declara que el demandado no está obligado a rendir dichas cuentas, tal determinación queda ejecutoriada y el asunto termina. Si en la sentencia se declara que el demandado sí está obligado a rendir las cuentas, entonces se le correrá un traslado por 10 días de las presentadas con la demanda. Tercero, el demandado puede decir que no está obligado, pero tampoco está de acuerdo con el monto, es decir, en este caso se tramita un incidente para definir el pago de las mismas cuentas y se señalará el saldo a favor de una de las cuentas.